Amada Iglesia, bendiciones, buenas tardes. Qué privilegio que nuestro Padre Celestial nos permita compartir con todos ustedes esta maravillosa palabra. Hoy es Día del Señor. Shabbat Shalom. Hoy es un día de bendición, de victoria, de poder. Hoy es un día realmente maravilloso donde vamos a continuar con la revelación de los misterios que hemos estado hablando. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel ya fueron unificadas en nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Cuando les hablaba la semana pasada, el Shabbat anterior, en el libro de Juan capítulo 19, cuando nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach dijo, consumado es. Nuestro Señor y Salvador dijo, he terminado la obra, terminé. Y es necesario que lo diga a todo el mundo. Y cuando lo vemos allí, versículos anteriores, nosotros podemos encontrar que sabiéndolo Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, que ya todo había terminado, entregó su espíritu. ¡Wow! Esto, Juan capítulo 19, perdón, me tiene realmente conmovido. Y entonces les hablaba yo de la doctrina de la dispensación, de la doctrina del mesianismo, en el sentido en que estas doctrinas dicen que estamos esperando la unificación de las tribus de Israel. Y ha nacido un pensamiento desde el siglo XVIII y XIX, pero déjeme decirle que esto ya ocurrió. Le suplico, para mayor ilustración y no tener que devolvernos o repetir todo lo que enseñé el Shabbat pasado, mire el Shabbat pasado. Pero en tanto, ven conmigo, por favor, al libro de Efesios capítulo 2, versículo 14. De hecho, desde el versículo 11. Esto junto con el libro de Romanos capítulo 14, junto con el libro de Hechos capítulo 15, versículos 14 al 17, junto con el libro de Amós capítulo 9, versículo 11, y otros más que les voy a seguir presentando, nos damos cuenta que la palabra de Ezequiel capítulo 37 ya se cumplió. Entonces les suplico, téngame paciencia y vengamos al espíritu de la profecía. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, revélanos tu palabra de manera sencilla, Señor, de manera elocuente, revelatoria a nuestro espíritu, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de este servicio, de este día de descanso, de amor, este día de encuentro contigo, este día de enamoramiento, este día, Señor, de deleite para contigo, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados, es un privilegio majestuoso poder hablar de nuestro Señor y Salvador y hablar de su magnífica obra en la cruz. Esto es por demás extraordinario. Mira, no hay palabras para describirlo. Y podría terminar el servicio ya diciéndote, aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, la perfeccionará. En el día de ayer yo enseñaba que nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, o nuestro Padre eterno, Yahweh de los ejércitos, bendito es su santo nombre, no puede hacer más por ti, escúchame bien esto, no puede hacer más por mí que lo que ya hizo en la cruz. Quiere decir que Él en la cruz perfeccionó toda su obra y la terminó, Aleph, Taf, desde el principio hasta el fin. Él es el principio y el fin. Pero solo nosotros, los seres humanos, tomamos la decisión de continuar en la obra, y me refiero a entrar en esa dimensión de perfección o pecar y hacer lo que nos provoca. Y el Padre nos guarde, porque tú sabes que el infierno está dispuesto para toda aquella persona que quebranta constantemente la palabra, que quebranta la Torah, que quebranta Shabbat, que quebranta, avergüenza a nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, Hebreos 10, y pisotea la sangre del pacto. Entonces, desafortunadamente hay solamente dos lugares para ir. Para las personas que quebrantan la ley, la Torah, los mandamientos, la palabra, que pisotea la sangre del pacto, pues Marcos 9, 49, 43 en adelante al 49, y es el infierno. Pero para nosotros los redimidos, que no somos perfectos, pero entramos en esa perfección que te acabo de hablar de la palabra, de aquel Yahshua HaMashiach, que comenzó la obra en mí y la perfeccionará. Yo entro en ese mover, entro en ese río de revelación, entro en esa palabra, entro en esa dimensión, el Padre me va a salvar.
con todos los defectos que yo tengo, con todas las falencias que yo tengo, con todas las necesidades que yo tengo, repito, falencias que ya es decirlo demasiado, con todo lo nefasto que yo pueda hacer, con toda la falta de conocimiento, con todas las displicencias de mi carácter, con todas las incapacidades, con todo lo malo que yo pueda hacer, mala persona que yo pueda ser, que intento cambiar todos los días a través de la palabra, con todo ello el Padre me perfeccionará. Y lo que quiero, ¿por qué estoy citando esta palabra? Que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará en nosotros, porque lo que ocurre es que tú no te puedes perfeccionar a ti mismo. Solamente la cruz, el poder de la sangre rociado en la cruz, derramado en la cruz, el poder de la redención en la cruz es la que me hace perfecto a mí. Y cuando dice el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará, está hablando que en el momento de entregar mi espíritu también, en el momento de cerrar mis ojos a dormir, en el momento en que me toque expirar el espíritu, en ese momento el Padre me perfeccionará. Romanos 8:31, para que yo pueda ser perfecto y entrar en la vida eterna. Aleluya, esto es maravilloso. Es un misterio del cual lo vamos a tocar aquí. Tenlo aquí, por favor, presente y pendiente, y miremos cómo, sin ser perfectos, incluso sin ser judíos de nacimiento, solo por linaje, por sangre, adoptados, ya entramos en esta revelación, en esta perfección. Versículo 11, libro de Efesios, capítulo 2. Y leemos para la gloria de nuestro abacados, de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach y de nuestro Señor el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos, se habla del pasado, de antes de los profetas, de la ley, de los escribas, de los apóstoles, y hoy en día, esos son los tiempos también. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Hablando aquí de la Torá, de la ley. En aquel tiempo estaba ahí sin Yahshua, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cuando esta palabra en el verso 12 dice, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, se está refiriendo a que no habíamos entrado a la redención, a creer, Hechos 4:12, que el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos es el de Yahshua HaMashiach. En 1 Timoteo 5, que el único mediador, intercesor entre el Padre y nosotros es Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús. Hay gente que lo cree, pero como dice en el segundo libro de Pedro, después del capítulo 2, dice que si creemos que Dios es uno, pues bien hacemos. Pero Satanás también lo sabe y lo cree. Pero sin Yahshua HaMashiach en nuestro corazón, las obras son muertas. O sea, la fe es muerta. O sea, crees que Dios es uno, bien haces, también los impíos creen, también Satanás cree y tiembla. Entonces, amado, tenemos es que venir a la Torah, venir a la Tanat, cumplir los mandamientos, recibir a nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador, como el Redentor de nuestras almas, como el Salvador de nuestra vida, como el hacedor y consumador de la fe. Y allí nosotros podemos ir a la vida eterna entrando en este río, como te lo dije en un principio. En el momento que nos toque, no es que en esta vida seamos perfectos o perfeccionados, no. Cada día que nos sacrificamos, que nos congregamos, que ofrendamos, que diezmamos, cada vez, repito, que nos congregamos para recibir palabra, cada vez que le damos pan al hambriento, cada vez que compartimos la palabra, cada vez que evangelizamos, cada vez que hacemos el bien a alguien, sin proclamarlo en las plazas y en las calles, eso va haciendo peldaños. Y en el último momento, si estamos haciendo precisamente lo que al Padre le agrada, lo que a Él le gusta, nos perfeccionará. Romanos 8:31. No quiere decir, repito, esa ley de la dispensación que usted ya recibió a nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, la ley de la gracia y que ya usted puede hacer lo que quiera. No es así, sino que aquí lo dice. No, antes no conocíamos, pero ahora ya conocemos.
y nos abrazamos a estas promesas. Y cuando recibimos a nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, como nuestro verdadero Señor y Salvador de nuestras almas, como aquel que lo hizo en la cruz por ti y por mí, porque yo no puedo pagar por mi alma, en ese momento el Padre nos acoge en su seno. Y entonces está haciendo del pueblo de Israel y del pueblo que antes éramos gentiles, del pueblo esparcido por el mundo, que no es del linaje de Israel, sino que en ese instante que lo abrazamos y lo recibimos, somos adoptados un solo pueblo. Mire lo que dice la palabra, y nos está perfeccionando. Esto es realmente maravilloso. Mejor dicho, en otras palabras, sin derecho a ser salvos, nos da el derecho a través del sacrificio de su sangre y la cruz, y nos redime de todos nuestros pecados. Nos hace actos de este pacto, de estas promesas y de esta redención y vida eterna. Esto es maravilloso. Versículo 13. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach, en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire cómo la misma palabra confirma lo que yo te estoy hablando. Los que antes eran ajenos como la samaritana, los que antes estaban alejados, los sirios, los persas, la iglesia de Efeso, la iglesia de Tiatira, etcétera, Esmirna, todas las iglesias de Asia, mejor dicho, toda la Mesopotamia, toda Suramérica, Colombia, ahora es acercada al reino. Aleluya, aleluya, por nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach y por su sangre derramada en la cruz, por ese sacrificio tan terrible, y ya tendremos tiempo en el cielo de estar presencialmente en vivo otra vez. Ya no le causaremos el dolor a nuestro Señor y Salvador, pero estaremos allí viendo cómo fue, para que seamos agradecidos, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, después del versículo 11, para que le agradezcamos a nuestro Padre todo lo que hizo por nosotros. Y allí vamos a tener la revelación completa de la Torá y de la Tanakh, de la ley y los profetas, de este Nuevo Testamento también. Verso 14, por favor. Porque Él es nuestro chalón, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Mire, amado, ya no son las tribus de Israel, ya no es Efraín y Judá, no, ya somos uno solo. Ya somos uno solo. Yo sé que si me está viendo un judío ortodoxo se va a enojar y yo le pido que me perdone, pero es lo que está escrito. Y es la palabra profética que está escrita. Repito, libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Y yo quiero que vaya conmigo porque yo también, con muchísimo respeto, me dirijo a mis hermanos. Ya fui yo adoptado. Mis hermanos tienen que leer esto y entenderlo. Hay por allí un caballero latino que está en Israel, se volvió judío ortodoxo y habla mal de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Hasta le dice lechuga, que Yahshua, que la lechuga, que Señor lo perdone. Porque él quizá, y él cita el Nuevo Testamento para argumentar cosas que saca de contexto para volver los pretextos. No ha leído completo. Nuestro Señor y Salvador, si bien lo dicen los mismos judíos en el libro de Lucas y etcétera, que él era hijo de fornicación. No, él no fue hijo de fornicación. Ellos dijeron, no, él fue. Cuando se refiere a María, a nuestro padre Abraham, y que María tuvo relaciones sexuales antes de casarse con nuestro padre José, no, ella no tuvo relaciones sexuales. En el libro de Lucas capítulo 1 claramente lo expresa. Después en el versículo 37 está diciendo que nada es imposible para Dios, porque en el versículo 30 en adelante está diciendo que vendrá nuestro Señor el Espíritu Santo, nuestro Señor el Ruach HaKodes, y cubrirá a María y concebirá. Y eso lo vemos en el libro de Isaías capítulo 9, donde habla que una virgen concebirá. Entonces, con mucho respeto, con mucha humildad digo, ¿en qué libros leen la Torá, la ley y los profetas? Hay más de 300, muchas más de 300 profecías cumplidas en nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Él es el Mashiach, no ningún otro. Por eso este caballero que estaban diciendo que era ya Mashiach y luego que era aspirante, el Señor murió. Estarán pensando en resucitarlo, lo tendrán escondido para hacerlo aparecer después.
pero no es él y no es así. Mira lo que dice aquí, verso 14. Perdón, y luego vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9, para centrarnos en el verso 15. Porque Amós 9:11, pero estoy aquí hablando del versículo 14 y 15 del libro de Efesios capítulo 2. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, nuestro chalón, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo de los dos uno un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire, amados, está escrito. Venga, libro de Amós, por favor, bendito es su santo nombre. Libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Mire lo que dice la bendita palabra. En aquel día, Amós, capítulo 9, versículo 11, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 16. En otras palabras, confirmo que el tabernáculo de David, el tabernáculo caído de David, ya fue restaurado. Verso 11, y de los dos pueblos fue hecho uno solo. Mira esto. El tabernáculo caído de David fue reedificado en sus ruinas y ahora es reedificado espiritualmente, como lo estamos leyendo en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12. Y lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 15, lo vamos a leer. Pero mire, permíteme, vuelvo y confirmo, redundo sobre esta palabra. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Dice Yahweh, que hace esto, bendito es su santo nombre. Libro de Hechos, capítulo 15, versículos 14 en adelante, leámoslo. Mire, amados, nosotros estamos hablando de la palabra que ya fue cumplida. Aquí no es que el pastor Fernando se esté inventando esto, ni esté cambiando la doctrina, ni hablando mal del pueblo de Israel. El Padre me guarde, por el contrario. Es que la Torá es la que anuncia la Tanakh. La Torá, los 5 libros, el Pentateuco que escribió nuestro padre Moshe, son los que hablaban del pacto de la redención del pueblo de Israel en la etapa futura. Y el Nuevo Testamento, lo que se escribió a partir del Evangelio de Juan, es lo que escribió nuestro Señor Yahshua HaMashiach y ordenó a sus escribas y a sus discípulos escribir a través de nuestro Señor el Espíritu Santo, porque toda palabra es inspirada por nuestro Señor el Espíritu Santo. Y entonces, amados, se escribió el Nuevo Testamento confirmando que lo que decía el Antiguo, o sea, la Torá, la ley y los profetas, era real. El fundamento de la Torá es la ley, repito, o sea, el sacrificio vicario de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, y el fundamento del Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, o sea, la Torá y los profetas. Oye, esto es maravilloso, amados. No sé si los estoy abrumando con esta revelación, pero es muy sencillo. Se escribió el Antiguo Testamento anunciando un Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15. Se escribió el Nuevo Testamento confirmando que lo que se había dicho en la Torá, en la ley, en los profetas, se cumplió en Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Y ahora se escribe un último libro llamado Revelaciones, llamado Apocalipsis, que ya está en acción. Y eso también es profetizado en el libro de Daniel en todos sus capítulos. Pero en el capítulo 10 se habla mucho de esto y en el capítulo 12. Y se abrirán las profecías para el tiempo final. Wow, esto ya está en acción. Y será manifestado el ministerio de la iniquidad, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Luego 1 Tesalonicenses capítulo 4, y luego 1 Corintios capítulo 15, y luego Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 3. Es lo que estamos esperando. Pero el libro Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 4, ya está en acción. Las muertes, los desastres, los terremotos, etcétera. Hace 2 días, ayer tembló en Panamá, se abrió la tierra en México. Hace 2 días en Guatemala, el volcán
bueno, ese volcán grandísimo está en erupción. O sea, se están cumpliendo, Mateo capítulo 24, la profecía están mejor cumplidas delante de nuestros ojos. Bendito es su santo nombre. Entonces, en la cruz fueron unificadas las 12 tribus. Fuimos hechos un solo pueblo. Leámoslo, versículo 14, libro de Hechos capítulo 15. Esto es hermoso. Simón ha contado cómo David visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, versículo 16, libro de Hechos capítulo 15, Hechos 15, 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. El cumplimiento en el libro de Hechos capítulo 15, después del versículo 14 al 18, del libro de Amós capítulo 9, versículo 11. De lo que estamos leyendo en el libro de Efesios capítulo 2, después del versículo 11 también al versículo 15. Mire, amado, ya no tenemos que estar buscando más religión. Ya no tenemos por qué estar esperando nuevas doctrinas, nuevos mesías. No, el Mashiach, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, ya vino y nosotros tenemos que creerlo. Bendito es su santo nombre. En el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10, dice que de donde Efraín e Israel volvería a ser un pueblo y ya no lo llamaría más pueblo ajeno. Todo eso se cumplió en el Mesías, como lo afirma Romanos 9:25. Vamos a Romanos 9:25. El libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10, está hablando de Israel y de Efraín, y que ya no serían más dos pueblos, sino uno solo. Repito, estoy dándole palabra que está escrita, la Torá y la Tanat juntas cumpliéndose al mismo tiempo. Oseas capítulo 1, versículo 10. Y confirmemos la palabra de Oseas capítulo 1, versículo 10, leyéndola en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 25. Mire, esto es maravilloso. Aleluya. Romanos capítulo 9, versículo 25, dice la bendita palabra del Eterno. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y también está confirmándose este versículo en el capítulo 2, versículo 23 del mismo libro de Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 10 y Oseas capítulo 2, versículo 23. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Eso está escrito en Oseas 1:10. Mire, amado, los que no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo. Y yo me siento muy orgulloso y feliz de esto que le estoy diciendo. Y la palabra que está escrita en Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 13, ya se cumplió en el libro de Juan capítulo 19, de lo cual estamos hablando desde hace rato, desde que empezamos en el versículo 37, cuando nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, dijo que ya estaba cumplido, que ya todo había sido consumado. Repito, ¿qué es lo que dice allí en el libro de Juan capítulo 19 y en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 10? Mirarán al que traspasaron y se lamentarán las familias de David, de Natán, de Leví y sus esposas. Esta palabra ya se cumplió. Ahí lo vemos en el libro de Juan capítulo 19. Puedes ver el Shabbat anterior. Y se lamentaron y ahí estaban todas las tribus. Y lo vemos nosotros en el libro de Hechos capítulo 2, cuando viene nuestro Señor Shavuot, el Espíritu Santo, estaban reunidas de todas las tribus. Aleluya. Todo está cumplido. Por tiempo, por respetar tu tiempo, el próximo Shabbat vamos a continuar. Esto está hermoso. Vamos a ver todas estas profecías cumplidas para que tú ya no andes buscando religiones, ni volverte judío mesiánico, ni nada de esas cosas, porque no lo necesitas. Tú lo que necesitas es guardar la Torá, guardar los mandamientos, guardar la palabra. Si me amáis, guardar los mandamientos, y yo te amaré, y te levantaré en el día postrero. Wow, nos llamará amigos. Esto es realmente maravilloso. Amados, vamos a continuar el próximo Shabbat con esta hermosa palabra. No te apartes, recíbelo en tu corazón. Si hay alguien que me está viendo que no ha recibido al Señor en su corazón y que quiere ser llamado hijo y estar bajo este pacto y estas promesas,
y ser llamado hijo del amado, por favor, haz esta oración conmigo. Si tú no lo has recibido en tu corazón, si no lo has profetizado con tus labios, como dice Romanos 10, versículos 8 al 10, haz esta oración conmigo y conviértete en un hijo de Israel, en un hijo de Dios, en un hombre, una mujer salvo. Diga conmigo, Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, te pido perdón por mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo y te acepto como mi único y verdadero y suficiente Salvador de toda mi vida. Ven a vivir dentro de mí, como dice la palabra en Apocalipsis 3:20. Yo te recibo y te acepto como verdadero Salvador. Te ruego que borres mi nombre del libro de la muerte que está en el infierno y lo escribas en el libro de la vida que está en el cielo, como está escrito en Apocalipsis 20:12. Sé mi suficiente y verdadero Salvador. Perdona mis pecados. Me arrepiento firmemente de haber pecado contra ti. Gracias por tu amor y por tu perdón. Gracias por perfeccionar la salvación en mí y terminar la obra en toda mi vida. En el nombre de Jesús, Padre amado, Yahshua HaMashiach, te doy gracias por mi salvación. Amén. Amén y amén. Si hiciste esta oración, llámanos, escríbenos. Ahí aparecen en pantalla. Ahí estamos en YouTube, Iglesia El Camino es Cristo. Estamos en Facebook, Iglesia El Camino es Cristo. Puedes mandarnos un mensaje por el interno. Vamos a estar muy pendientes de ti. Y queremos de verdad orar por ti y alegrarnos contigo. Porque si hiciste esta oración, quiere decir que ahora eres un hijo del reino de los cielos, un hijo de nuestro Abacados, de nuestro Padre eterno, hermano de Yahshua HaMashiach. Ahora pertenecemos, somos adoptados, somos la misma tribu, el mismo palo, como le hemos venido enseñando. Así que de verdad me siento muy feliz y espero verte mañana. Aquí vamos a estar mañana, 2 servicios, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Estamos siendo muy puntuales con todas las medidas de bioseguridad. Así que, como dice nuestro Señor el Ruach HaKodesh, sean felices, el Espíritu Santo les dice. Muchas bendiciones esta mañana, los amamos y estaremos orando por ustedes.